Oramos, hermanos. Padre glorioso, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este nuevo día, por sus actividades y también por reunirnos en tu nombre para glorificarte. Bendice también este estudio que conforme al material que estamos llevando corresponde a este día y permite que fortalezca nuestra fe y nuestra gratitud hacia ti. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estudiar el capítulo 8 del material, hermanos, de su gracia. Se titula Crédito a quien no se lo merece. Y pueden buscar, tener abierta allí su Biblia en Romanos, el capítulo 3 desde el 21 en adelante, y vamos a ver algunos versículos de allí y otros del capítulo 4 de Romanos. Crédito a quien no se lo merece. Bueno, el crédito, ustedes saben que nos permite cubrir lo que no tenemos de manera inmediata, ¿verdad? Nos permite poder hacerle frente a algo, aunque a la vez genera para nosotros una deuda que creemos iremos pagando paulatinamente, ¿verdad? Pero su finalidad es que nos permite cubrir cuando en un momento determinado no tenemos nosotros la totalidad. O de acuerdo a nuestra administración, consideramos que es la forma en la que podríamos cubrir un determinado costo de algo, ¿no? El pago de algo. De ahí viene la idea de crédito a quien no se lo merece. Seguramente las instituciones no nos darían un crédito si no estamos en condiciones, ¿verdad?, de poder ir cubriendo, de poder ir solventando. Por eso la gran mayoría nos investiga y dice si siempre sí o no a nuestra solicitud. Pero trayéndolo a una comparación acerca de lo que es la gracia, el autor maneja ese término a lo largo de este capítulo para mostrarnos que esto es lo que hemos recibido de parte de Dios bajo el concepto escritural de gracia. Y él presenta el ejemplo personal como su padre le dio una tarjeta de crédito, dice, cuando se fue a estudiar a la universidad. No le restringió, no le indicó otro aspecto, solamente úsalo cuando realmente sea necesario. Pero esa experiencia le mostró a él un ejemplo humano de la oportunidad de apoyar, de asistirnos de esta manera. En comparación con la gracia, pues podríamos decir que nuestra deuda, aquello que no podemos pagar, es inmensamente, ¿verdad? Es tan amplio, es tan grande, que definitivamente aquí sí no alcanzaría de ninguna manera. Pero Dios está dispuesto a cubrir, Dios está dispuesto a llevar para que nuestro favor pueda contar los beneficios de esa gracia. Miren Romanos 3, versículo 28, que nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin las obras, o cualquier otro aspecto que pudiéramos considerar como dar a cambio de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestra vida corruptible que tenemos. Cómo quedar limpios y aprobados por Dios, ¿no? O ante Dios. Cómo llegar ante el trono de su divina gracia y vivir con Él en comunión para siempre. No está a nuestro alcance. Y por eso dice concluimos. Es decir, esto es la esencia de todo, ¿no? Que sí hay justificación, pero por la fe. Por la fe. Ahí es donde va a determinarse este crédito que Dios nos otorga a nosotros. Y esta fe viene precisamente por la gracia de Dios. Nuestra deuda es impagable por nosotros mismos. Miren Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron, y podemos decir pecamos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuera, ya no hay más. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí podemos contemplar cómo la cantidad de nuestra deuda ya nos había dejado fuera de cualquier oportunidad de entrar con Dios. Versículo 23. Pero enseguida nos muestra que eso no ha quitado ese privilegio, esa oportunidad, sino que Dios interviene y justifica para que entonces podamos disfrutar de su gracia. Esta gracia precisamente es derramada, es ofrecida al ser humano, aun cuando nosotros no lo merecemos. No es en cualidad de algo nuestro, pero sí en virtud de cómo es nuestro Dios. Ante esto también el autor reconoce que la tendencia del ser humano es tratar de hacer a un lado la gracia y justificarse por sí mismo. En cuanto a hacer a un lado la gracia, presenta tres objeciones, así le llama él, ¿no? Es decir, tres motivaciones que nos hacen decir no a la gracia como humanos. Sin esa intervención de Dios a través de su Espíritu operando en nuestro corazón, el hombre quiere pagar por sí mismo lo que es impagable para nosotros. La primera objeción le llama demasiado riesgo para ser cierto. Es decir, si me entrego a esto, si hago caso, ¿no? Si obedezco, si lo tomo como cierto, ¿y qué tal? Y no lo es, ¿no? A veces se nos ofrecen algunos, en el ámbito comercial, algunos negocios, ¿no? Pero a veces consideramos y decimos, pues como que veo que es más el riesgo que la ganancia, que tener algo seguro. Y ya si uno entra, pues va sobre precisamente ese riesgo, ya sabiendas. A veces no nos damos cuenta, no captamos el peligro que pueda existir, ¿no? Y en otras ocasiones definitivamente notamos que sí va a resultar, hay mucha probabilidad de que sea para bien y entramos fácilmente. Sin embargo, en cuanto a la gracia, dice demasiado riesgo para ser cierto. ¿Cómo está que yo le pueda depositar mi vida y solo por creer que Jesús murió en la cruz es suficiente, ¿no? Y qué tal y cuando lleguemos delante de Dios nos salga con nuestra lista y nos diga, hey, un momento, ¿sí? Jesús pagó, pero mira, tú seguiste haciendo esto y aquello y la lista sea interminable, ¿no? ¿Qué tal y nos cobra, ¿no? Sin embargo, Dios no es de esta manera. Miren Romanos 3, versículo 31, en cuanto a la obra de Cristo, dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Debemos de dejar de cumplirla en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Enseguida entonces alguien puede preguntar, bueno, si solamente de esta manera es, no importa cómo vivamos, podemos vivir en una actitud de libertinaje, puesto que tenemos la gracia de Dios que nos asegura nuestra redención y que hemos sido comprados, adquiridos por Cristo. Como cuando a veces alguien maneja mal, ¿verdad?, sus créditos y los hace crecer y crecer y crecer y llega el punto en que ya no más. Pero vienen las consecuencias, ¿no? Podemos decir nosotros, abusar de la gracia de Dios. ¿Tenemos permiso para abusar de la gracia? No. Aquí claramente está diciendo en ninguna manera, jamás. No hay alguna forma en la que podríamos pensar que ser redimidos por gracia es tener permiso para vivir en el pecado y lejos de la buena voluntad del Señor. Al contrario, nos acerca
más hacia el Señor, pues dice que confirmamos la ley. Alguien entonces podría decir: ¿de qué me sirve adorar a Dios, leer la Biblia, orar, hacer el bien, visitar a los demás, si nada de eso me va a contar a mi favor, ¿no? ¿Para qué lo debo de hacer? Bueno, las Santas Escrituras nos muestran que la razón de hacerlo es en gratitud a nuestro Dios, por lo que Él ha hecho ya en nosotros, en manifestación de nuestro amor a Él y también de nuestro amor al prójimo. Allí donde estamos teniendo la oportunidad de hacer un bien, la Escritura nos exhorta, nos llama a obrar haciendo el bien, no actuando de ninguna manera con el mal. La ley puede mostrarnos dónde nos equivocamos, pero no puede darnos el deseo para hacer lo bueno. Por eso no es a través del camino de estas acciones que podemos llegar ante Dios. Sin embargo, la ley, especialmente la ley dada por el Señor en su palabra, sí nos va a mostrar el camino, nos va a mostrar lo correcto. Pero lo que no puede hacer la ley, la gracia sí. La gracia sí nos puede dar el ánimo de amar la ley de Dios, de querer honrar a Dios, de querer hacer lo bueno, de no hacer el mal, de transformar nuestra vida. ¿Cuántos, verdad, han tenido, el buen testimonio de que tal vez han luchado en su vida para querer superar el alcohol? Pero cuando realmente le hemos entregado nuestro ser al Señor, Él viene. Y de muchos he escuchado: cuando yo le entregué mi vida al Señor, nunca más volví a tener esa angustia, esa necesidad de tomar. Por dar un ejemplo, lo mismo podemos decir en cualquier otra falta de nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios sí nos capacita, sí nos impulsa, como dijo el mismo Señor Jesús, que de gracia recibimos, damos de gracia, y cuánto más a nuestro Dios, ¿no? Entonces, con Él en nuestro ser podemos actuar lo bueno. La segunda objeción le llama demasiado nuevo para ser cierto. Si todo el tiempo hemos vivido bajo la ley, podría decir un judío, ¿no? O como nosotros, como humanos, siempre hemos tenido que ganarnos aquello que queremos, ¿no? Aquello que vamos a obtener, nos lo tenemos que ganar. Ese es el camino. Bueno, vamos a ver en la palabra de Dios que la gracia, aun cuando tenía una manifestación novedosa a partir del Nuevo Testamento, siempre ha existido. En la eternidad ha estado con el Señor y Él ha actuado siempre con gracia y por gracia con el hombre. Y aquí el capítulo que sigue nos muestra dos ejemplos: Abraham y David. Y el trato de Dios con ellos fue bajo gracia. Miren el versículo 1 al 3 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Hablando entre los judíos, ¿no? Pablo dice: ¿qué podemos decir de nuestro padre? Porque justificado por las obras. Y está pensando allí en la ley. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Cuando Dios le hizo una promesa de su hijo, y todas las promesas de Dios, él creyó antes de que fuera justificado por algo que hiciera, ¿no? Inclusive a veces uno considera que por haber ofrecido a Isaac, pero eso lo hizo precisamente porque creyó. El Sagrado Escritor en Hebreos nos dice que él tenía la convicción de que Dios podía levantarlo de entre los muertos si era necesario. Entonces lo que lo movió es la fe. No es justificado por las obras. No le cayó bien a Dios porque fuera obediente como una acción humana, ¿no? No lo colocó como padre de los creyentes
porque él hacía lo que le agradara a Dios en el sentido de ganarse, granjearse a Dios, no, sino porque actuó en base a la fe, le creyó a Dios. Allí estaba manifestada la gracia de Dios en su vida. Y miren, en el versículo 6 al 8 menciona a David, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras. Diciendo, y cita aquí al Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, que es pecado, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, pero no por algo que haya hecho a cambio, sino dice el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Allí donde Dios no viene y carga, sino que Él ha tomado, Él ha estado dispuesto a perdonar libremente. Sabemos nosotros que esto es precisamente por gracia. Por eso dice bienaventurado, feliz, dichoso. Y vaya que si David, podríamos decir, reconoció cuán feliz puede ser una persona cuando está perdonado. Cuán infeliz cuando no está perdonado. ¿Y qué puede hacer? Nada realmente. Si nosotros quisiéramos liberarnos de nuestra culpa, ¿cómo podemos decir a cuánto equivale cada pecado, no? ¿Cuál es la paga justa que le corresponde al pecado? Además, el ser humano es tan cambiante que lo que para uno es, para otro no. O en un tiempo, en otro varía. El día de ayer y hoy han estado pasando en las noticias acerca de dos jóvenes que fueron detenidos, secuestradores, y que además asesinaron a una compañera de estudio de ellos, a una jovencita a quien violaron, secuestraron y asesinaron. Por tener 17 años no se les juzga como adultos. Sin embargo, ya tenían una sentencia que abarcaría hasta el 2022. Pero ahora que comparecieron ante los jueces, 3 magistrados, dice que empezaron a llorar. Y por sus lágrimas los perdonan, ¿no? Y le dicen, no, ya se ve que hay arrepentimiento, no vamos a aplicar la sanción que ya habían determinado, ¿no? Ya sea cubrir socialmente a través de trabajos en la comunidad o cualquier otra labor que tenía su sentencia dictada, ¿no? Que estaba incluida y que se trata de demostrarles que necesitan hacer algo por el bien de su comunidad, de la sociedad. Pero no. Miren, aún las mismas autoridades cómo cambian. Y a veces cómo actuamos mal en el uso de la ley y de la justicia. Como humanos, ¿cuál sería realmente nuestra verdadera paga si nosotros pagáramos? ¿Cómo determinarlo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo decir ya llegué y hasta ahí? No hay manera, porque eso es infinito. Y además, el ser a quien hemos ofendido no es un humano como nosotros. Es la divinidad. Moral y espiritualmente estamos muertos, aniquilados. Solamente por gracia se puede disfrutar, y esto Dios lo ha mantenido desde la antigüedad. No solamente comenzó a partir de que vino Jesús a este mundo, o la predicación de Pablo, o de todos los apóstoles, sino a lo largo de las Escrituras Dios ha estado interviniendo con gracia y por gracia en favor del hombre. Al mismo Adán le dice Dios ahí antes de que naciera el Redentor, Adán y a Eva, que vendría alguien quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa es una libre determinación del Señor nuestro Dios. Y si hablamos entre la gracia y la ley, Abraham vivió primero, ¿verdad? 400 años antes que Moisés. En la época de Moisés fue dada la ley. Y
tiene sus propósitos específicos en Dios. Pero no esta ley estableció la relación del hombre con Dios, sino la gracia que Dios estaba otorgando y repartiendo. No debemos de ver la gracia como una provisión hecha después que la ley, y especialmente después que la ley fracasó. Hay algunos que consideran que Dios ha tenido diferentes dispensaciones de trato con el hombre, como dándonos oportunidades. A esta le llaman que vivimos en la sexta dispensación bajo Cristo, bajo la gracia. La séptima consideran que será el llamado milenio, ¿no? Pero en cada una lo que están diciendo y creyendo es que Dios le daba una nueva oportunidad al hombre y a ver si el hombre podía cumplir y llegar. Cuando vio que en la quinta, la ley, no se podía, entonces viene la gracia. Ese es totalmente errado. Es desconocimiento histórico de las Escrituras, de la teología bíblica. Pero nos muestra la palabra de Dios que la gracia ha existido antes que la ley. Mucho antes de que Dios creara el mundo, en Él ha existido esa gracia y por ella ha actuado. La tercera objeción le titula demasiado bueno para ser cierto. Demasiado bueno para ser cierto. A veces miramos con recelo como cuando alguien nos quiere obsequiar algo y decimos, pues no es mi cumpleaños, no estoy en un aniversario, ¿no? No le hice algún trabajo como para que pues se sienta agradecido y me recompense de esta manera. Ni nos conocemos. O por el otro lado, no tengo una necesidad, no estoy en una condición, por decir ahora, bajo sismos, bajo inundaciones, bajo esto, que mi vida está en una desgracia y entonces abre esa puerta para que otro venga y nos ayude, nos regale algo. Cuando nos consideramos así, vemos con mucha extrañeza y rechazamos y decimos, ¿por qué? ¿Qué quiere esta persona, no? Demasiado bueno para ser cierto. Porque nuestra condición humana se revela ante ello porque creemos que todos nos lo debemos de ganar, de merecer. Pero cuando miramos aquí esta bondad de Dios y cuando nos dice que el acto de fe nos hace apropiarnos de la justicia divina por gracia, en virtud de lo que Cristo alcanzó, a algunos les resulta también increíble. Y dicen, no, como que no debe de ser así. Hay algo que no nos están diciendo y algo que no hemos logrado entender en las Escrituras. Algo tengo que hacer. Sinceramente hay movimientos religiosos con el término de cristianos que creen que lo que Jesús hizo fue solamente un borrón, es pagar por el pecado pasado, pero de aquí en adelante usted tiene que responder por sí mismo y entonces determinará si sí o no entrará con Él. Eso es no hacer justicia a la obra perfecta de Cristo. Él cuando murió en la cruz dijo, consumado es, todo está pagado. Lo que hizo Jesús es perfecto y completo y abarcó nuestros pecados pasados, presentes, y no motivamos a pecar, pero aún si caemos en pecado, ya también está cubierto por la sangre de Cristo. Por todos aquellos que vivieron antes que Él, desde Adán hasta su tiempo, por todos aquellos que vendrán, Jesús ha cubierto. Y es suficiente. Tomen como ejemplo la misma vida de Abraham y de David que hemos citado y que Pablo aquí menciona como un testimonio de esa gracia de Dios. ¿Acaso Abraham vivió una vida perfecta? Él venía de un mundo también de idolatría. Dios lo sacó de allá. Él andando ya bajo el conocimiento y el trato de Dios, cedió a presiones sociales como a veces nosotros caímos. Cuando la esposa viene y le dice, no, mira, vamos a cumplir la promesa de Dios, pero de esta manera. Y Abraham acepta a Agar como el medio a través del cual podía Dios darle un hijo. Cuando
aunque fue así luego, ¿verdad? Pero el hijo de la promesa era a través de Sara. Fue en Isaac. Él falló. ¿Cuántas veces negó a Sara como su propia esposa por temor a que él muriera? Sinceramente, yo no creo que a una mujer le agradaría que su marido le esté negando para salvarse a sí mismo, ¿no? ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Quizás alguna mujer diga, yo lo mato, ¿no? Si no lo mata, que yo lo mato. ¿Por qué me está negando, no? ¿Era Abraham realmente bueno, perfecto? ¿No tuvo errores? Claro. ¿Qué podemos decir de David? Sí, ciertamente vivió mucho tiempo conforme al corazón de Dios y por la gracia de Dios así murió, pero ¿no tuvo sus faltas? Claro. Y luego de tenerlas ni siquiera iba al arrepentimiento, sufría y sentía en su cuerpo toda esa carga. Usted puede leerlo en el Salmo 38. Se sentía que se consumía bajo el pecado, pero no daba el paso del arrepentimiento hasta que Dios lo exhorta. Y es necesario que su sanción implicó la muerte de aquel niño que tuvo con Betsabé. Había un tiempo en que Dios iba a unir la vida de Betsabé y David, porque a través de ellos vendría Salomón. Pero David pecó en la forma de llegar a la vida de Betsabé, de atraer a Betsabé hacia su propia vida. Y no fue la única falta. Cuando manda a censar al pueblo contra la voluntad clara de Dios, manifestada de Dios. En su tiempo, Dios también indicaba cuándo contar, ¿verdad? Y por qué. Pero los motivos de David no eran correctos, no eran sanos. No fue un hombre perfecto, ninguno de las sagradas escrituras, ningún ser humano. ¿Y por qué la Biblia no oculta sus pecados? Porque no trata de mostrarnos a ellos, sino a Dios. La gracia de Dios, como a pesar de la condición del hombre, ahí está la gran misericordia de Dios actuando, para también mostrarnos a nosotros en nuestro tiempo que podemos acudir, que podemos venir. El autor ahí menciona que algunos seres humanos nos dicen, es que yo tengo tantos pecados que no creo que pueda ser perdonado, ¿no? Y es cierto, muchas veces así nos dicen, tú eres bueno, tú puedes ir, ¿verdad? Pero ya para mí no hay esperanza, no hay salvación. Algunos hasta dicen, si entro al templo, se va a caer el templo, ¿no? Está bien en un sentido la conciencia de su pecado. Lo que no está bien es que no están mirando cómo es el amor de Dios, como dice Juan 3:16, de tal manera, no de tal magnitud, que puede cubrir a cualquiera de nosotros en nuestra condición. Y repito, no es porque haya permiso para vivir desordenadamente, para pecar y sin importarnos, no es eso, sino que el amor de Dios, como dice en otra parte, nos constriñe, nos lleva hacia Él y quiere que podamos disfrutar de Él. Eso es la gracia, ese es el actuar de nuestro Dios. Por último, vamos a leer Romanos 4:22 al 25. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Sí, aquí sigue hablando de Abraham, pero enseguida lo traslada a la vida del oyente, a la vida del lector de esta carta. Y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Nosotros los que habitaban en la época de San Pablo, nosotros los que recibieron esta carta escrita y llamada a los romanos, nosotros los que han vivido a lo largo de los siglos, nosotros los que estamos hoy, 2018, a nosotros también nos habla y nos dice a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, a los que creímos a Dios, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero no terminó allí su historia. Fue entregado, fue muerto,
pero resucitó para nuestra justificación. Y de esto es lo que está hablando, que ahora somos declarados justos, limpios ante Dios, perdonados, no porque Dios ignore el pecado, sino porque ha sido cubierto, ha sido pagado. Por eso le tituló crédito a quien no lo merece. Yo no lo merezco, usted no lo merece, ninguno de los que nos escucha lo merece, pero Dios por su gracia otorga, ofrece a nuestra vida. ¿Cuál es la respuesta que espera de nosotros? La que hemos estado mencionando en esta noche, la fe. Creer, abrazar, apropiarnos de que eso es suficiente. Volviendo a la comparación de la tarjeta, le diría que cuando usted la tiene, usted la entrega y tiene la fe de que con ese movimiento que hace, ¿verdad?, de deslizarla allí, se retira con su compra, con su producto, con su bien que usted quiso, ¿verdad? O si no es con una tarjeta, es de otros documentos como un auto, una casa o algo así, pero usted se va y la habita o disfruta de aquello. ¿Por qué? Porque está creyendo, está actuando de que esa transacción en su momento va a ser válido, ¿verdad? Es correcta. Y entonces usted puede disfrutar. Ahora esta gran transacción de la redención es entre Dios y Jesucristo. Él es nuestro mediador. También podríamos llamarle, Él es nuestro aval. Él es el que cubre por nosotros. Pero es necesario, por fe, venir a Él. Quiero concluir invitándoles a que nosotros podamos valorar esta gracia del Señor tan grande, tan espléndida y maravillosa, y sigue estando siempre a nuestro alcance. Y por cierto, el resto de nuestra vida no es tampoco en virtud en algo nuestro, es por gracia. Por la gracia de Dios hemos sido salvos de una vez y para siempre en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres maravilloso. Cierto es que como humanos somos tan finitos y aún con los mejores razonamientos que podamos tener, la humanidad siempre será, Señor, corta por causa del pecado. Y es por ello, Señor, que nos engaña y que a veces nos aleja de las formas espléndidas que tú has prodigado para venir a ti. Y especialmente, Señor, el pecado nos engaña para seguir atrapado en sus garras y en su consecuencia, que es la condenación eterna. Pero te damos gracias porque la única manera ha sido provista ya. Jesús, tu Hijo amado, su vida perfecta, su obra, su mediación en nuestro lugar, su muerte y resurrección, su vida aplicada a nosotros por fe. Hoy te damos gracias por su ser y permite que nosotros con ese amor a ti podamos vivir como corresponde a quienes sentimos esta gracia abundante, no a quienes, Señor, reconocemos que tal vez tenemos cualidades para ser justificados por nuestra propia cuenta, sino al que, como aquel que Jesús contó, publicano, no se atrevía a levantar su rostro, sino tan solo golpeaba su pecho y te decía: sé propicio a mí, pecador. Señor, esta es nuestra oración. Sé propicio a nosotros en la obra de Jesús. En la fe de Él quedamos en tus manos. Amén. Amén.